El río continuó su curso tranquilo, como si nada extraordinario estuviera a punto de suceder. Entre los juncos, la pequeña cesta permanecía allí, casi oculta, meciéndose suavemente con el movimiento del agua. Dentro, el bebé estaba vivo, protegido, esperando un destino que aún no comprendía. Desde la distancia, su hermana observaba, sin interferir, sin llamar la atención, simplemente esperando. Fue entonces cuando algo cambió en aquella escena. La hija del faraón bajó al río. Vino a bañarse, acompañada por sus sirvientes, como parte de su rutina. El lugar que, para muchos hebreos, estaba marcado por el miedo, para ella era solo un espacio común en el palacio. Pero ese día no sería un momento cualquiera. Mientras caminaba por la orilla, algo llamó su atención. Un objeto diferente entre los juncos. Una cesta. Ordenó a uno de sus sirvientes que se la trajera. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La cesta fue colocada en sus manos. Ella lo abre. Y entonces, el sonido, el llanto de un bebé, vivo, frágil, indefenso. La escena es clara. Reconoce de inmediato. Era un niño hebreo, es decir, alguien que, por orden de su propio padre, debería estar muerto. Pero algo se despierta en su interior. Compasión, no indiferencia, no rechazo, sino compasión. Ese llanto no fue ignorado. Esa vida no fue desechada. Mira al bebé y decide no seguir la orden del rey. Decide protegerlo. Decide cuidarlo, decide adoptarlo como hijo. Y en ese instante, sucede algo extraordinario. Un niño que debería haber muerto, estaba ahora en brazos de la casa más poderosa de Egipto, protegido precisamente por aquellos que, en teoría, representaban el sistema que lo había condenado. Por otro lado, observándolo todo, la hermana del niño se da cuenta de que esta era la oportunidad. Se acerca con sabiduría, con valentía, y hace una pregunta sencilla, pero estratégica. Si la princesa desea que alguien cuide del bebé, la respuesta es sí, y así, sin que la princesa lo supiera, la propia madre del niño sería llamada para cuidarlo, ahora con permiso, ahora con seguridad, ahora con provisiones. Lo improbable había sucedido. Aquella canasta, colocada en el río entre lágrimas e incertidumbres, no condujo al niño a la muerte, lo condujo al cuidado, a la protección, a un futuro completamente diferente. Y más que eso, lo condujo al centro de algo mucho más grande. Porque ese bebé, ahora recibido como hijo de la hija del faraón, no solo estaba siendo salvado, estaba siendo preparado. Pasan los años, y aquel niño que una vez estuvo escondido en una cesta ahora camina por los pasillos del palacio. Moisés crece en un entorno completamente distinto al de su nacimiento. El palacio egipcio era grandioso, rebosante de riquezas, conocimiento, influencia y poder. Allí recibe educación, aprende a hablar con autoridad, comprende estrategias, cultura, leyes, todo lo que un príncipe necesitaba saber. Sí, a los ojos de todos, era un príncipe. Se vestía como tal, lo trataban como tal, tenía acceso a lugares que pocos podían siquiera imaginar. Pero, tras toda esa apariencia, había algo que siempre formó parte de él. Su origen. Moisés no nació egipcio, era hebreo. Y, de alguna manera, esa verdad no se perdió. Probablemente, durante los primeros años de su vida, mientras aún era cuidado por su madre, escuchó historias. Historias sobre su pueblo, sobre sus raíces, sobre el Dios a que servían sus antepasados. Aquello quedó grabado en su interior. Al crecer entre dos mundos, Moisés empieza a darse cuenta de algo. No pertenecía del todo a ese lugar. Aún viviendo como príncipe, había una parte del que no encajaba del todo en ese entorno. Veía el lujo, pero también conocía el dolor de su pueblo. Y esta conciencia empieza a crecer. Mientras caminaba por el palacio, rodeado de comodidades, sabía que, afuera, los hebreos vivían en el sufrimiento. Trabajaban bajo la opresión, eran tratados con dureza, cargaban con un peso que no tenía que cargar. Pero eso no pasó desapercibido. Moisés empieza a observar, a sentir, a inquietarse. La dualidad en su interior se hace cada vez más evidente. Por un lado, el privilegio. Por el otro, el dolor de su propio pueblo. Podía ignorarlo, podía vivir su vida sin involucrarse. Pero algo dentro de él no se lo permitía. Su identidad hablaba más fuerte. Y, poco a poco, aquel príncipe empieza a comprender que su historia no solo estaba ligada al palacio, sino a algo mucho más grande. Aún no sabía exactamente qué haría. Aún no comprendía el plan completo. Pero ya sentía que no podía vivir solo como un observador lejano. Porque, incluso criado como príncipe de Egipto, su corazón nunca dejó de pertenecer a su pueblo. Con el paso del tiempo, algo en el interior de Moisés ya no podía ignorarse. Continuó viviendo en el palacio, rodeado de todo lo que muchos considerarían perfecto. Comodidad, seguridad, respeto, todo estaba a su alcance. Pero, cuanto más crecía, más se abría una realidad que existía más allá de esos muros.
Y un día decide marcharse, no solo a caminar, sino a observar, para ver de cerca lo que, hasta entonces, había conocido desde la distancia. Al abandonar el entorno protegido del palacio, Moisés se encuentra con una escena completamente diferente. El calor del sol, el peso del trabajo, el cansancio grabado en sus rostros. Allí estaban los hebreos, su pueblo, obligados a trabajar arduamente. Hombres cargando pesadas cargas, cuerpos marcados por el esfuerzo, ojos cansados, sin opción, sin descanso, sin libertad. Y, en medio de esa escena, Moisés no ve extraños. Se ve a sí mismo. Algo dentro del conecta. No era solo empatía, fue la identificación. Fue como si, en ese instante, comprendiera que no importaba dónde hubiera crecido, sus orígenes resonaban con más fuerza. Comenzó a sentir el peso de esa realidad. El dolor que antes era solo información, ahora se convertía en experiencia. Cada llanto, cada orden severa, cada injusticia, todo resonaba en su interior. Y entonces, algo cambia. Ya no puede mirar y seguir adelante como si nada estuviera pasando. El sufrimiento del pueblo deja de ser algo lejano. Se vuelve personal. Moisés se da cuenta de que vivir en el palacio no había borrado quién era realmente. Puede que lo hubieran criado como un príncipe, pero su corazón no era indiferente al dolor de los hebreos. Y, en ese instante, algo importante nace en su interior. Inquietud, la sensación de que algo no estaba bien, que había que hacer algo. Aún no tenía respuestas, aún no sabía cómo actuar, pero ya no era el mismo, porque cuando alguien ve de verdad el dolor ajeno, se vuelve imposible seguir viviendo como si no lo hubiera visto. Y fue allí, en ese encuentro con la realidad de su pueblo, donde el deseo de cambio comenzó a surgir en Moisés. Un paso silencioso, pero uno que lo llevaría a decisiones mucho más importantes. Lo que Moisés vio aquel día quedó grabado en su mente para siempre. Tras observar de cerca el sufrimiento de su pueblo, cada escena le parecía más desgarradora que la anterior. Ya no podía ignorarlo. El dolor de los hebreos había dejado de ser algo lejano, ahora ardía en su interior. Hasta que, en un instante preciso, todo cambia. Moisés presencia una situación aún más intensa. Un egipcio maltratando a un hebreo. No se trataba solo de trabajo forzado, era violencia. Una escena que revela una injusticia flagrante. Indefensos, desequilibrados, un hombre oprimido, mientras otro se aprovechaba de su posición para hacerle daño. Moisés se detiene. Observa, su corazón se acelera. La indignación crece. Mira a su alrededor. A un lado, nadie. Al otro, nadie. El momento parecía aislado. Silencio. Y, en ese instante, algo dentro de él estalla. Actúa, sin planificar, sin estrategia, impulsado por la emoción. Moisés se abalanza sobre el egipcio y lo mata. Todo sucede rápidamente. Intenso. Definitivo. El silencio que antes envolvía el lugar ahora carga con el peso de una decisión irreversible. Durante unos segundos, quizás, permanece allí, tratando de comprender lo que acaba de hacer. Quería defender, quería proteger, pero el camino que tomó fue extremo. Ahora no había vuelta atrás. Así que, tratando de ocultar lo sucedido, Moisés toma otra decisión. Arrastra el cuerpo y lo esconde en la arena, como si pudiera borrar lo ocurrido, como si ese acto pudiera permanecer en secreto. Pero no todo permanece oculto por mucho tiempo. Al día siguiente, al regresar al mismo lugar, ve a dos hebreos discutiendo. Cuando intenta intervenir, uno de ellos reacciona inesperadamente. ¿Acaso pretendes matarme como mataste al egipcio? En ese instante, todo cambia. Lo que creía oculto ya se sabía. El miedo surge. La realidad golpea con fuerza. Aquel acto, cometido en un momento de impulso, ahora trae consecuencias. Moisés se da cuenta de que ya no está a salvo, ni en el palacio, ni fuera de él. Ese intento de tomar la justicia por su mano terminó poniendo su vida en peligro. Y, en ese momento, comprende que tendrá que huir. Porque, a veces, las decisiones tomadas en el fragor del momento cambian por completo el curso de la historia. Y ese fue uno de esos momentos. Un punto de inflexión, donde el príncipe comienza a dejar atrás todo lo que conocía, para entrar en una nueva etapa, totalmente diferente. La frase resonó en la mente de Moisés como un golpe directo. ¿Acaso pretendes matarme como mataste al egipcio? En ese instante, todo quedó claro. Lo que había intentado ocultar ya no era un secreto. Lo que había ocurrido en el silencio del desierto ahora se decía en voz alta. Y si ya había llegado a oídos de aquel hombre, era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a oídos de Faraón. Su corazón se aceleró. Sus pensamientos se agolparon en su mente. Moisés comprendió rápidamente la gravedad de la situación. No era solo alguien que había cometido un error. Había arrebatado la vida a un egipcio. Y eso, dentro de ese sistema, no quedaría impune. La noticia se extendió. Y, como era de esperar, llegó al palacio.
El faraón se enteró de lo sucedido, y su reacción fue inmediata. Moisés ahora era visto como un criminal, alguien que debía ser eliminado. La sentencia ni siquiera necesitaba formalizarse. Era evidente, sería asesinado. Y, en ese momento, Moisés se encontró ante una disyuntiva: quedarse y afrontar las consecuencias, o huir para salvar su vida. Eligió huir, pero no fue una huida fácil. No fue un simple cambio, fue una ruptura total. Dejó atrás el palacio, su posición, la seguridad, todo lo que había formado parte de su vida hasta entonces. Se marchó sin garantías, sin saber exactamente a dónde iba, solo con la certeza de que debía ir. El camino condujo a Moisés al desierto, un lugar completamente distinto a todo lo que conocía, sin lujos, sin protección, sin estructura, solo calor, silencio y distancia. Cada paso lo alejaba más de Egipto, cada paso lo acercaba a una nueva realidad, hasta que llegó a una tierra llamada Madián. Allí no era príncipe, era un desconocido, no tenía posición, es solo un hombre que huye, intentando empezar de nuevo. El contraste es abismal, de alguien que vivía en palacios, a alguien que ahora se enfrenta al desierto. Pero, incluso sin darse cuenta, esa huida no fue solo un intento de escapar de la muerte, fue el comienzo de un proceso, un tiempo de transformación, porque a veces, lo que parece ser el final de todo, es en realidad el comienzo de algo que aún no podemos ver. Y Moisés, en ese momento, todavía no tenía ni idea, pero su historia apenas comenzaba a tomar forma. El desierto ya no era solo un camino, ahora era el lugar donde Moisés necesitaba aprender a vivir. Tras huir de Egipto, dejando atrás todo lo que conocía, llega a la tierra de Madián, sin posición, sin título, sin reconocimiento alguno, solo un hombre que intentaba sobrevivir y encontrar un nuevo rumbo. Cansado del viaje, se acerca a un pozo. En esa región, el pozo no era solo un lugar para obtener agua. Era un punto de encuentro, un lugar de rutina, de movimiento. Allí los pastores llevaban a sus rebaños a beber. Moisés se sienta, observa y, en poco tiempo, presencia otra escena que llama su atención. Llegan algunas mujeres con sus rebaños. Comienzan a sacar agua y a llenar los abrevaderos, trabajando arduamente para cuidar de los animales. Pero, poco después, aparecen otros pastores, y lo que era un momento rutinario se convierte en una injusticia. Los pastores ahuyentan a esas mujeres, les quitan el espacio, les impiden terminar lo que estaban haciendo. Era una situación de abuso, de imposición por la fuerza, y Moisés lo ve todo. Una vez más, se topa con algo que no está bien. Pero, a diferencia de la vez anterior, algo cambia. No actúa por impulso descontrolado. Interviene, pero con equilibrio. Se pone de pie, se enfrenta a esos hombres, defiende a las mujeres y se asegura de que puedan continuar. Después, él mismo ayuda a sacar agua. Participa en el trabajo, sirve. Aquel hombre que creció en un palacio, ahora está allí, cuidando rebaños, ayudando con tareas sencillas. Era una nueva etapa, una nueva experiencia de aprendizaje. Cuando esas mujeres regresan a casa, su padre, Jetro, nota algo diferente. Habían llegado antes de lo habitual, y cuando les preguntan por qué, le cuentan lo sucedido. Hablan de un egipcio, como aún se identificaba a Moisés, que los ayudó, los defendió y se hizo cargo de la situación. Jetro escucha y reacciona. Lo manda a llamar. Invitan a Moisés a entrar. El que había llegado como un extraño, ahora era bienvenido. Y, poco a poco, algo empieza a tomar forma. Moisés empieza a vivir con esa familia, ya no como alguien de paso, sino como parte de ese entorno. Allí encuentra descanso, estabilidad, un nuevo comienzo. El hombre que huyó sin rumbo, ahora empieza a encontrar su lugar. Y en ese entorno sencillo, lejos de todo lo que conocía, Moisés empieza a transformarse, aprendiendo, observando, viviendo una vida completamente diferente. Porque, a veces, es en el silencio de una nueva rutina, donde Dios prepara a alguien para algo mucho más grande. El tiempo empieza a transcurrir, y, poco a poco, la vida de Moisés da un giro. Aquel hombre que llegó a Madián como fugitivo, cargado de miedo e incertidumbre, comienza a encontrar estabilidad. La casa de Jetro se convierte en algo más que un refugio temporal. Se convierte en un lugar al que pertenecer. Y es en este entorno donde sucede algo importante. Moisés se casa. Séfora, la hija de Jetro, empieza a caminar a su lado. No era solo una unión, era el comienzo de una nueva etapa. Ahora, Moisés ya no estaba solo. Tenía una familia, una rutina, una vida que se construía lejos de todo lo que había dejado atrás. El contraste con Egipto era enorme. Antes, palacios. Ahora, tiendas de campaña. Antes, autoridad. Ahora, sencillez. Pero, curiosamente, había algo allí que no tenía antes. Paz. Moisés asume un nuevo rol. Se convierte en pastor.
cuida de las ovejas, camina por el desierto, aprende a lidiar con el silencio, con el tiempo, con la paciencia que exige ese rol. Ser pastor no se trataba solo de arrear animales, se trataba de cuidar, proteger, guiar, conocer el camino, comprender el ritmo. Era un trabajo constante, discreto, pero profundamente formativo. Los días pasan, los años también, y, con el tiempo, esa nueva vida deja de parecer temporal. Se convierte en realidad. Moisés establece una rutina, forma una familia, aprende a vivir lejos del ajetreo de Egipto, pero aún así, algo se seguía preparando, porque esos años en el desierto no fueron solo un periodo de olvido, fueron un tiempo de formación. Allí, Moisés se estaba moldeando de una manera que aún no comprendía. El hombre impulsivo de antes, ahora aprendió a ser paciente. El hombre que creció rodeado de poder, ahora aprendió a servir. El hombre que intentó actuar por su cuenta, ahora vivía en un proceso de espera. Nada era casualidad. Cada día en el desierto tenía un propósito. Cada paseo, cada pastoreo, cada momento de silencio, todo contribuía a algo mayor que estaba por venir. Y así, durante muchos años, Moisés vivió como pastor, lejos de los focos, lejos de las grandes decisiones, pero cada vez más cerca de algo que cambiaría su historia, una vez más. Egipto vivía un momento de crecimiento, pero también de tensión. El pueblo hebreo, que había llegado allí generaciones atrás, se multiplicaba de forma impresionante. Las familias crecían, nacían niños y la presencia de ese pueblo se hacía cada vez más visible. Lo que antes parecía inofensivo empezó a causar inquietud, y fue en este contexto que surgió un nuevo faraón, un gobernante que desconocía la historia del pasado, ni la buena relación que antaño había existido entre Egipto y los hebreos. Para él, ese pueblo no eran aliados, eran una amenaza. Observa, calcula, y llega a una peligrosa conclusión. Si los hebreos seguían creciendo de esa manera, podrían volverse más fuertes que los propios egipcios. En caso de guerra, podrían volverse contra Egipto y causar una gran destrucción. El miedo empieza a guiar sus decisiones. Primero, intenta controlar al pueblo con trabajos forzados. La opresión aumenta. Los hebreos son sometidos a trabajos pesados, a la construcción, a un esfuerzo constante. La intención era clara, debilitarlos. Pero sucede algo inesperado. Incluso bajo presión, seguían creciendo. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Esto irritaba aún más al faraón. Así que decidió ir más allá. Convocó a las parteras hebreas y dio una orden cruel. Cuando naciera un varón, debía ser asesinado. Solo las niñas podían vivir. Era un intento directo de impedir el futuro de ese pueblo. Pero no todo salió como esperaba. Las parteras, temerosas de Dios, no obedecieron completamente la orden. Preservaron la vida de los recién nacidos, buscando maneras de protegerlos. Aún así, el faraón no cedió. Endureció aún más su decisión. Ahora, la orden no era solo para algunos. Era para todo el pueblo. Todo varón hebreo que naciera debía ser arrojado al río Nilo. Sin excepción, sin compasión. El miedo se extendió. Cada embarazo venía acompañado de angustia. Cada parto estaba lleno de tensión. Las madres escondían a sus hijos. Las familias vivían en silencio. El llanto de un bebé podía significar peligro. Eran tiempos de dolor, de intensa opresión, de constante inseguridad. Pero, incluso en este sombrío panorama, algo se estaba gestando. Porque, en medio de una orden de muerte, la historia de la liberación comenzaría a desarrollarse. En medio de aquella época oscura, donde cada nacimiento estaba envuelto en el miedo, un niño llegó al mundo. No era un bebé cualquiera, era un niño. Y eso, en ese momento, significaba un peligro inminente. Su madre, al verlo por primera vez, percibió algo especial. Este hijo no era común. Tenía vida, tenía un propósito, pero también un riesgo enorme. La orden del faraón aún resonaba en todo Egipto. Todo niño hebreo debía morir, pero el amor de una madre es más fuerte que el miedo. Decide no entregar a su hijo a la muerte. Decide luchar, aunque sea en silencio. Y así comienza un periodo de tensión constante. Durante 3 meses, esconde al niño, dentro de la casa, sin poder hacer ruido, sin poder llamar la atención. Cada llanto debía ser controlado, cada movimiento calculado. La familia vive en alerta. Cualquier visita inesperada podría ser el fin. Cualquier ruido más fuerte podría delatar lo que estaba sucediendo. Imaginen el peso de eso. Una madre sosteniendo a su hijo, intentando calmarlo, con el corazón acelerado, sabiendo que si alguien se enteraba, lo perdería. Pasan los días, noches largas, sin descanso completo, sin seguridad, pero tampoco se rindió. Durante esos 3 meses, protegió al niño con todo lo que tenía, con cuidado, con valentía, con amor, pero llega un momento en que esconderlo ya no es posible. El bebé crece, el llanto se hace más fuerte, el riesgo aumenta.
y ella comprende algo difícil. Ya no podía mantenerlo escondido allí. Tenía que tomar una decisión que requería fe, porque, en ese escenario, mantener al niño cerca significaba peligro, pero dejarlo ir requería confiar en algo más grande. Y allí, en el límite entre el miedo y la esperanza, esa madre comprende que, aunque no podía controlarlo todo, aún podía elegir confiar, y esa elección cambiaría la historia. Llega un punto en que el silencio ya no protege. El niño crece, sus llantos se hacen más fuertes y el riesgo de ser descubierto se vuelve cada vez más real. Aquella madre, que durante 3 meses hizo lo imposible por esconderlo, ahora se enfrenta a una decisión que ninguna madre querría tomar. Ya no podía retenerlo allí, pero tampoco podía simplemente abandonarlo. Entonces, surge una idea, una acción que mezcla dolor y fe. Prepara una cesta, no de cualquier manera, con cuidado, con intención. Toma ese pequeño recipiente y comienza a sellarlo, aplicando betún y brea para que no entre agua. Cada detalle importaba. No era solo un objeto, era la única oportunidad de protección para su hijo. Mientras sus manos trabajan, su corazón siente el peso de la decisión. Poner a su propio hijo en un río no era abandono, era rendición. Era confiar en que, donde ella no podía ir, Dios podía actuar. Cuando todo está listo, envuelve al niño en la cesta, lo coloca dentro y la cierra con cuidado. Quizás allí se derramaron lágrimas silenciosas, quizás palabras susurradas, como una última plegaria. Y entonces camina hacia el río Nilo. El mismo lugar que se había convertido en símbolo de muerte, ahora sería un camino de esperanza. Pero no deja la cesta en cualquier sitio. La coloca entre los juncos, plantas que crecían en las orillas del río. Allí, la cesta estaría oculta, protegida de la fuerte corriente, pero aún en el agua. Fue una decisión estratégica, cuidadosa, llena de intención. No se rendía. Hacía todo lo que estaba en su mano. Y entonces llega el momento más difícil. Dejar ir, abrir las manos. Y dejar ir, sin saber qué pasaría después. Sin garantías, solo con fe. Pero no lo deja todo al azar. La hermana del niño se queda cerca, observando desde lejos. Atento, esperando, como si el cielo estuviera a punto de responder. Y en ese instante, mientras la cesta flotaba silenciosamente entre los juncos, algo mucho más grande comenzó a desarrollarse. Porque, incluso cuando parece que todo está fuera de control, Dios sigue guiando la historia.